El doctor Mauricio Carrillo Tripp es investigador principal y jefe del grupo de laboratorio de la diversidad biomolecular con el cargo de profesor investigador 3C, perfil SNI2 en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Unidad Monterrey. Estudió la carrera de física en la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó sus estudios de doctorado en biofísica molecular en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la UNAM. Después de 3 postdoctorados en biología computacional en Estados Unidos, regresó a México para incorporarse al CIMBESTAB, unidades de genómica avanzada, y fundar el Laboratorio de la Diversidad Biomolecular. Desde entonces, su grupo de trabajo realiza investigación científica de frontera, consolidándose en las áreas de virología estructural y biofísica molecular, al utilizar un enfoque multidisciplinario. Actualmente es miembro del posgrado Ingeniería y Física Biomédica y del posgrado Educación en Biología para la Formación Ciudadana. Tiene más de 30 publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto, con más de 1000 citas. Ha graduado más de 30 estudiantes de licenciatura y posgrado. Ha recibido financiamiento de fondos nacionales e internacionales como el CONACYT y DOE USA. Participó activamente en la gestión y construcción del Centro Estatal de Supercómputo del Estado de Guanajuato. Ha recibido varios premios en innovación y desarrollo biotecnológico. Cuenta con una patente nacional e internacional por el desarrollo de antibióticos en vías de comercialización. Y bueno, de parte de Saidi le queremos dar la bienvenida y muchas gracias a todos por asistir. Les pedimos si pueden aprender la cámara para que los podamos observar o ver. Y pues sin más por el momento, puede empezar, doctor, y muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que este tema está muy ad hoc para la situación, circunstancias actuales que estamos viviendo ya desde hace casi 2 años en el contexto de la pandemia. Y creo que mucho se ha hablado al respecto ya, y yo esperaría que muchas de las ideas respecto a los virus y qué son y cómo están compuestos, pues ya no sea algo tan desconocido. Aún así, pues voy a hacer una rápida introducción de estos puntos a lo largo de la plática y pues voy eventualmente a comentarles el trabajo que hemos estado desarrollando pues por más de 10 años ya respecto a el entendimiento de cómo es que se forman los virus, y a través de ese conocimiento que hemos generado, cómo podemos utilizarlo en una aplicación muy clara, definida, que es la cuestión de el desarrollo de antivirales, que denomino de nueva generación, y bueno, más adelante les voy a explicar por qué el nombre. Mi nombre es Mauricio Carrillo Tripp, como ya se comentó al principio, soy profesor investigador del Laboratorio de la Diversidad Biomolecular en el CIMBESTAB, en Unidad Monterrey. Y para poner un poquito en contexto geográfico en dónde estamos físicamente, pues nos encontramos aquí muy cerca del aeropuerto, en el municipio de Apodaca. Aquí les muestro una foto de lo que son las instalaciones, ¿no? de este centro de investigación, con su ese patio, ¿no? grande, y esos edificios que se ven ahí al fondo es en donde tenemos nuestros laboratorios y que compartimos también con otros grupos de investigación. En total, pues seremos cerca de 30 grupos de investigación, y todos nos une este tema de la multidisciplinaridad, haciendo investigación y desarrollo alrededor o enfocado hacia la biomedicina. Particular, mi grupo de investigación, que le llamé el grupo del Laboratorio de la Diversidad Biomolecular, pues ya estamos cerca de cumplir 12 años de existir. Y pues lo que les voy a mostrar es una línea de investigación que hemos estado desarrollando ya durante todo este tiempo, en donde empleamos una aproximación integrativa, multidisciplinaria,
en donde pues echamos mano de distintas herramientas y metodologías de la biofísica, de la bioinformática, biotecnología, bioingeniería y eventualmente aplicada a la biomedicina. Esta es la página del laboratorio, entonces las invito a que al final de la reunión pues nos visiten, porque ahí pues van a encontrar mucha información, muchos más detalles que bueno, en esta ocasión pues no voy a tener tiempo de abundar mucho en ellos. Físicamente les muestro aquí un par de fotografías en donde hago énfasis en el hecho de que, pues, como les comentaba, hacemos esta integración multidisciplinaria, integrativa, en donde, pues, casamos esta parte que se le conoce como in vitro con esta otra parte que se le conoce como in silico, que pues son los dos extremos, ¿no?, que vemos aquí en la foto. Del lado izquierdo pues es el laboratorio en donde pues realizamos todos estos experimentos in vitro. Del lado izquierdo les muestro una fotografía de uno de los centros de supercómputo que utilizamos para pues, hacer mucha de la investigación que les voy a presentar más adelante. Entonces, esta integración, ¿no?, que desde el origen fue mi intención lograr, pues ha sido bastante enriquecedora, productiva y genera resultados de gran impacto, ¿no?, como es el tema que vamos a hablar hoy. Por favor, si hay alguna pregunta, por favor interrúmpanme sin ningún problema. Espero que a lo largo de la charla, pues generar pues inquietudes y despertar intereses, generar curiosidad sobre todo, porque pues, es una de las características fundamentales importantes de un científico o de una científica, ¿no? Entonces, con toda confianza, por favor, interrúmpanme en cualquier momento. Quiero que esto sea más una charla más informal, ¿no? Donde pues se pueda dar ese diálogo. Supongo yo al final de cualquier forma va a haber un espacio de preguntas y respuestas, pero pues siéntanse con la libertad, ¿no?, de interrumpirme en cualquier momento. Bueno, entonces el tema de hoy, pues que ya lo vieron en el título, abarca tanto investigación como desarrollo, ¿no?, que hacemos aquí en el laboratorio en una línea, ¿no?, esta investigación principal, en donde la motivación original en términos de investigación y generación de conocimiento, ¿no?, y descubrimientos, tiene que ver con esta pregunta de cómo es que se generan las partículas virales una vez que infectan a una célula, ¿no?, hospedera, y cuáles son esos mecanismos moleculares que permiten que esa partícula se autoensamble. Y derivado de ese conocimiento, pues aplicarlo para desarrollar antivirales de nueva generación. Entonces, básicamente es lo que les voy a platicar hoy, ¿no? Para empezar, quiero pues mostrarles este diagrama para recordar en términos muy generales cuál es el ciclo de replicación de los virus, ¿no? Ese es un proceso que en general comparten todos los virus, que podemos nosotros identificar cuatro fases, ¿no?, principales, en donde la número 1, que es la que está hacia la izquierda arriba, tiene que ver con que pues, esta partícula viral o el virión, como se conoce también, tiene que reconocer a la célula que va a infectar, porque recordemos que no todos los virus pueden infectar todo tipo de organismos o todo tipo de células. Entonces hay virus que infectan un cierto organismo y otros que infectan otros, ¿no? Entonces por eso pues hay, por ejemplo, virus de plantas y únicamente infectan plantas. Y esos virus que infectan plantas pues no representan ningún peligro para nosotros como mamíferos, ¿no?, por ejemplo. Y prácticamente todos los organismos vivos de la Tierra tienen asociados algún tipo de virus que los pueden infectar. Entonces, el primer paso, pues, es ese reconocimiento, ¿no?, del virus hacia la célula que va a poder infectar. Aquí voy a estar hablando en términos muy generales, ¿no? Esa es una aclaración. No voy a referirme a un virus en particular,
todo esto que les voy a mostrar es términos, características, propiedades generales, ¿no?, de los virus. Cuando me refiera a uno en particular, pues voy a hacer la anotación, ¿no?, en ese momento. Bueno, una vez que el virus reconoce la célula, pues ingresa y entonces se llevan a cabo dos procesos de replicación. El primero, que es el número 2, que es la replicación del genoma viral, y pues básicamente es hacer copias de ese material genético que viene encapsulado en el virus. Y por otro lado, pues está la transcripción y expresión de todas las proteínas que necesita el virus y que eventualmente entre ellas están unas muy importantes que son las que vamos a estar viendo y hablando mucho a lo largo de la plática, que son las proteínas de cápside. Entonces esas se tienen que generar muchas copias, ¿no?, cantidades muy elevadas. Y una vez que ya se logra eso, entonces todas esas proteínas tienen que interactuar con el material genético del virus para encapsularlo y generar estas estructuras proteínicas alrededor de ese material genético que se denomina la cápside, que ahorita vamos a ver cuáles funciones son las que tiene. Entonces, una vez que ya están formadas estas copias del virión original, el cuarto paso pues tiene que ver con la salida de esas copias de la célula que se infectó para continuar con el ciclo y infectar otras células y pues continuar replicándose. Ahora, en términos ya de tratamientos para pues impedir, ¿no?, las infecciones virales, en términos generales también los podemos clasificar en aquellos fármacos o drogas cuyos blancos son aquellas proteínas, específicamente enzimas, que están, cuya función es, está involucrada en alguno de los pasos, el 2 o el 3, que es la replicación del genoma viral, o en la transcripción y expresión de las proteínas del virus. Generalmente esos son los blancos que en la actualidad se atacan con tratamientos farmacológicos. El otro set o el otro grupo de fármacos que pues están siendo desarrollados son aquellos cuyos blancos tienen que ver con algunos otros elementos estructurales involucrados, ya sea en la entrada del virus a la célula o en el ensamblado de las partículas virales, en particular las proteínas de cápside, o también pues en la salida, evitar que salgan. El problema del primer grupo, que es el de los blancos moleculares, que es el grupo que está en cajitas rojas, es que dado que los virus en general pues tienen unas altas tasas de mutación, entonces mutan y evolucionan muy rápido. En particular, las proteínas que tienen esta función enzimática, pues es muy fácil que a través de estas mutaciones evadan estos fármacos, ¿no? Entonces ese mecanismo evolutivo de los virus natural pues genera lo que se conoce como la resistencia, ¿no?, a los tratamientos. Y eso es algo con lo que pues hemos estado luchando, ¿no?, ya por muchos años. Esto ocurre tanto con virus como con bacterias, por ejemplo, ¿no? Ahora, el otro grupo, que son los de las cajitas verdes, que es a lo que nos vamos a enfocar en lo que sigue de la plática, son estos nuevos blancos, ¿no? Entonces son potenciales porque pues se ha empezado a hacer desde a partir de hace algunos años investigación sobre cómo podemos utilizar estas proteínas como blancos farmacológicos. Y justo ahí es donde nosotros incidimos. En el grupo de la diversidad biomolecular, pues todo lo que les voy a platicar a continuación tiene que ver con el entendimiento de cómo es que se forman estas estructuras, las cápsides, y cómo podemos evitar que se autoensamblen. Entonces, por evidencia que también hemos ya generado a lo largo de los años, creemos que
los fármacos que cumplan esta propiedad de poder tener como blanco farmacológico la proteína de cápside va a tener una baja resistencia y además van a ser de amplio espectro. Y bueno, más adelante voy a tratar de explicar por qué creemos esto. Pero son dos propiedades muy importantes que uno desearía que los fármacos tuvieran, ¿no? O sea, que no generaran resistencia y que el mismo fármaco sirva para pues tratar infecciones virales de distintos tipos de virus. Bien, entonces me voy a enfocar ahora a la cápside, ¿no? Entonces, como un elemento estructural del virus, y es algo que es un elemento común, digamos, pues a todos los virus, es el hecho de que pues existen estas proteínas de cápside, ¿no? Y estas proteínas, por lo general, pues son copias, ¿no?, de la misma proteína. Eso quiere decir que químicamente son idénticas. En otras palabras, el material genético del virus, el genoma viral, contiene típicamente un solo gen que va a dar lugar a la expresión de este tipo de proteína, que una vez que hay una cantidad suficiente de copias de esa proteína, de forma espontánea se autoensamblan y forman estas estructuras características y bien definidas, ¿no? Entonces, lo que les estoy presentando en esta diapositiva es un ejemplo de una de estas estructuras que se conoce como cápsides icosaédricas, que tienen esta forma un tanto esférica, ¿sí? El genoma viral va adentro de este cascarón de proteínas. Esta cápside, una vez que se forma, pues tiene varias funciones. Una, pues que es la obvia que ya les mencioné, que es el encapsidar el material el genoma viral, material genético, para poder transportarlo de una célula a otra, ¿sí? Esa es una función. La otra es proteger también el material genético pues, de condiciones adversas, ¿no? Tanto en el interior de la célula como en el exterior. Y la tercera es que en muchos casos también está involucrado en el reconocimiento, ¿no? Ese paso 1 que les mencioné en la diapositiva anterior. Ese reconocimiento o la información estructural que el virus necesita para poder identificar o reconocer qué célula puede infectar, pues viene también en muchos casos codificada de alguna forma ahí en la cápside. Entonces, esta proteína de cápside, por lo que les acabo de describir, es de suma importancia y pues es multifuncional y tiene pues un impacto biológico grande para el virus, ¿no? O sea, es esencial para el virus. Entonces, lo que les muestro aquí es un ejemplo de una de estas geometrías que se encuentran en la naturaleza. Ahora voy a cambiar ahorita de diapositiva para mostrarles otros ejemplos de diferentes geometrías que se pueden encontrar referentes a la forma que tiene la cápside viral. Entonces, en la parte superior hacia la izquierda, pues les muestro tres casos, ¿no? Tres ejemplos de virus con cápsides icosaédricas. En la parte de abajo, hacia la izquierda, les muestro un ejemplo de una cápside de un virus que tiene una geometría helicoidal. Y hacia la derecha les muestro un par de ejemplos que son estructuras ya complejas, ¿no? En donde la cápside contiene, pues, varios tipos de geometrías, ¿no? El que está ahí en medio, en la parte inferior, pues es un ejemplo de un virus que particularmente infecta bacterias y por eso se llaman bacteriófagos y tienen esa característica estructural como la que vemos ahí, ¿no? Entonces tienen una pues cabeza que es de geometría icosaédrica y luego el cuerpo que es una parte de la cápside pero es helicoidal y luego esas que parecen como patitas, pues son parte de la cápside y esas, pues en ese caso, ayudan a reconocer la bacteria, ¿sí? Bien, ahora todo esto, pues puede generar esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se forman
estas estructuras, cómo se forma la cápside, ¿no? Es una pregunta pues que sigue abierta. Efectivamente, nosotros y otros grupos de investigación alrededor del mundo pues generado evidencia, ¿no? Que nos acerca a entender cada vez mejor cómo es que ocurre, pero todavía hay pues muchas preguntas ahí sin contestar, ¿no? Entonces, esto es un campo de investigación que ya lleva muchos años y que pues va a seguir todavía, ¿no? Es un campo de investigación abierto, contestar esta pregunta. Una de las razones es que, pues como podemos ver aquí, la diversidad que encontramos, en particular en la forma de las cápsides, pues es amplia, como vemos. Entonces, es posible que cada una de esas estructuras pues tenga mecanismos moleculares diferentes o que tenga distintos, que haya detalles, ¿no? En ese mecanismo molecular que sean distintos de una a otra. Lo que nosotros estamos proponiendo o a lo que nosotros estamos apostando es ver esto, o sea, tratar de contestar esta pregunta desde un punto de vista más biofísico, o sea, partir desde los fundamentos físicos, tratar de encontrar evidencia que nos sugieran o apunten hacia cuáles son estos mecanismos moleculares que en principio, dado que la física pues es algo que independientemente qué proteína estemos hablando, pues tienen que cumplir las mismas leyes de la física todas, ¿no? Entonces esas leyes de la física deberían de poder explicar cómo es que se forman y cuáles son esos mecanismos moleculares. Ahora, puede sonar muy sencillo, muy simple, pero no es así. Y más adelante vamos a ver, pues, que es un problema bastante complejo, ¿no? Incluso cuando empezamos a abordar el problema desde un aspecto fundamental, ¿no? Como es, pues, las leyes de la física, ¿no? Que, pues, como les decía, pues son leyes y se tienen que cumplir, ¿no? Y así es, pero hay otros factores, pues, que hacen complejo esto, ¿no? Y particularmente cuando ya nos metemos al campo de la biología, pues es donde se empiezan a complicar las cosas. Ahora, tratando de imaginarnos esta cuestión de la pregunta que hago, cómo se forman las cápsides, podemos echar a volar la imaginación y pensar en un escenario en donde, dado que, como ya les mencioné, la cápside es un conjunto de proteínas, todas esas proteínas son idénticas unas a otras, son copias, ¿no? Provienen del mismo gen y de alguna forma, pues interactúan entre ellas y forman estas estructuras, macroestructuras proteínicas, ¿no? Con estas formas. Entonces, debe de haber al menos dos puntos, ¿no? El punto inicial en donde estén estas proteínas, pues, dispersas, ¿no? Y el punto final en donde ya estén, pues, ensambladas, ¿no? En estas estructuras. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí es un video en donde se muestra algo que pudiera ser ese proceso de formación de la cápside. Esto es totalmente usando nuestra imaginación y la información que tenemos hasta el momento en la presentación, ¿sí? Entonces, le voy a dar play y espero que se vea. Entonces, partimos de ese punto, ese estado inicial en donde todas estas capsulitas que se ven aquí, que en esta analogía pues hacen referencia a esas proteínas de cápside, en donde en ese momento inicial pues están dispersas, todas regadas. Voy a volver a repetir aquí el video, en donde pues a través de estas fuerzas de interacción pues se van uniendo y se van autoensamblando para dar esta estructura, ¿sí? Entonces, esta es una animación basado en información, digamos, respecto a la estructura y a los elementos que forman parte de la cápside, pero pues es usando nuestra imaginación. Ahora, en el aspecto ya de investigación científica, pues uno tiene que empezar a generar evidencia que soporte pues estas hipótesis. Entonces, cambié de diapositiva para presentarles, en nuestro caso o en este contexto, la hipótesis sobre la que empezamos a trabajar.
Tiene dos partes, ¿no? Esta hipótesis. La primera tiene que ver con este mecanismo molecular de autoensamblado que les he estado platicando, ¿no? Y eso creemos que involucra el que existan algo que yo les voy a llamar aquí señales físicas que coordinan este proceso a través de interacciones proteína-proteína. Voy a usar esta analogía que les muestro aquí hacia la derecha, pensando a estas proteínas de cápside como si fueran piezas de un rompecabezas. Entonces, en la parte de la derecha, en la imagen que les muestro, en la parte izquierda, pues aparece ahí como un plano de construcción, como una plantilla que dice gen proteína cápside, en donde a través de esa plantilla pues se van a generar muchas copias de esa pieza y esa pieza, como ven ahí, pues tiene la misma forma, ¿sí? Y esa forma tiene la característica de que puede, o a través de esa forma pueden interactuar entre ellas y se pueden ensamblar y eventualmente, pues al igual que un rompecabezas, pues vamos a formar de las piezas individuales una estructura que está entramada y que genera una macroestructura, ¿no? Que en el caso del rompecabezas, pues es como cuando ya tenemos el rompecabezas ya armado. En el caso de los virus, de la cápside, pues cuando ya estas proteínas interactúan y forman la cápside. Entonces, al igual que en la analogía, las piezas estas del rompecabezas, que insisto, y eso es una característica importante, todas tienen la misma forma, o sea, son copias de la misma, y eso pasa con los virus. Ellas tienen estas características estructurales que estoy apuntando ahí con las flechas, donde les estoy llamando estas señales físicas, que justo es lo que permite que se ensamblen, porque hay una complementariedad estructural y en el caso del rompecabezas eso es lo que permite que se vayan generando estos entramados, ¿no? Y eventualmente se forme el rompecabezas. Entonces, pensando en esta analogía, pues creemos que algo parecido ocurre con estas proteínas de cápside que forman la cápside. Entonces, esa es nuestra hipótesis y lo que les voy a ir presentando a lo largo de la charla, pues es evidencia que sugiere que esto en efecto es así, o sea, que esta hipótesis es correcta. La segunda parte de la hipótesis tiene que ver con cómo podemos evitar que estas piezas de rompecabezas se unan y que generen ese entramado que va a dar lugar al rompecabezas completo. Una forma de hacerlo es si pudiéramos nosotros diseñar o encontrar piezas que tengan la forma correcta para ensamblarse en estas señales físicas de cada una de las piezas del rompecabezas. Y si existen esos elementos que yo aquí estoy mostrando en la parte inferior, que son de color rosa y naranja, que como podemos ver, pues tienen la forma complementaria de esas señales físicas que tienen las piezas de rompecabezas, que una vez que se unen ahí, pues van a impedir que pues las piezas, la verde, roja y amarilla, pues se puedan unir y formar el rompecabezas. Entonces, esas piezas rosas y naranjas, yo les voy a llamar antivirales, ¿sí? Y el término de nueva generación proviene del hecho de que en el caso de los virus, el blanco que están atacando no es una proteína con función enzimática como la mayoría de los antivirales, digamos, comunes actuales funcionan. Entonces ahora estamos cambiando de blanco a una proteína estructural. Eso, digamos, esa es la novedad. Esa es la propuesta pues novedosa, ¿no? Y el poder encontrar moléculas que como aquí las piezas rosas y naranjas puedan interactuar con esas regiones de la proteína de cápside y unirse, pegarse ahí de forma específica, entonces en principio evitarían que estas proteínas de cápside interactúen de forma favorable entre ellas y formen la cápside pues completa. Entonces esa es la idea,
Sí, entonces usando esta analogía de las piezas de rompecabezas, espero que haya quedado un poco claro qué es lo que estamos buscando. Y que de existir o de poder encontrarlos, pues esos serían estos antivirales de nueva generación. Ahora, voy a pues describir ya la parte metodológica y resultados que hemos obtenido, que como les dije hace un momento, es evidencia que nuestras hipótesis, bueno, esta hipótesis que tiene dos partes, pues como que tienen sentido, ¿no? Entonces voy a hablar ahorita de la parte 1 de esa hipótesis, que tiene que ver con el mecanismo molecular del autoensamblado de estas piezas, el cual involucra la existencia de estas señales físicas, ¿no? Entonces recuerden, como esto es una hipótesis, o bueno, en algún momento eso fue la hipótesis, que dice que hay señales en estas proteínas de cápside que dirigen el proceso de autoensamblado a través de interacciones proteína-proteína, ¿sí? Entonces, esa es la hipótesis, y ahora lo que les voy a mostrar es pues, la investigación que hicimos, que generó evidencia que soporta el hecho de que estas señales, como les estoy llamando aquí, sí existen, ¿sí? Ahora, ¿cómo hicimos todo esto? ¿Cómo estamos haciendo todo esto? ¿No? O sea, porque, pues, repito, o sea, todo lo que les estoy mostrando aquí, pues tenemos ya pues, una década trabajando en esto, y es un proceso continuo, ¿no? Y vamos a seguir trabajando en esto. Entonces, al principio les mostré o les comenté que hacemos o hemos estado usando una integración in silico in vitro, ¿no? Entonces, en las siguientes diapositivas les voy a mostrar algunos ejemplos de las técnicas o metodologías en cada uno de estos dos aproximaciones. Entonces, del lado izquierdo les voy a mostrar un ejemplo de una metodología in silico, y del lado derecho les voy a mostrar una técnica in vitro experimental. Aquí les pongo una lista, no es exhaustiva, son algunos de estos métodos y técnicas que utilizamos tanto en la parte in silico como en la parte in vitro, y bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Iniciamos por hacer estudios de como ya se conocen actualmente como el Big Data, ¿no? Entonces es hacer análisis bioinformáticos de grandes volúmenes de información. En particular, pues esos datos o esa información, pues corresponde a la estructura de los virus. O sea, toda la información y todos los datos que tenemos a la fecha respecto a la estructura molecular atómica de los virus. Y hay repositorios o bases de datos que tienen toda esa información. Uno de ellos es un portal científico que desarrollamos en colaboración con otros grupos, ¿no? de investigación, en donde implementamos, basado en esta información, o sea, en una base de datos que contiene pues, toda la información que se conoce hasta el momento de la estructura molecular de las cápsides, y que se llama ViperDB. Entonces, digamos, se lo estoy mostrando aquí a la izquierda. Igual, al final de la charla, con todo gusto, por favor, entren a explorar esta plataforma, es gratuita, y pues prácticamente la información o datos que tenemos de todos los virus conocidos hasta el momento está depositado ahí en esa plataforma. Del lado derecho les estoy mostrando una imagen de un virus que tiene una cápside con geometría icosaédrica, como las que les mostré al inicio, que es el virus que usamos nosotros modelo para trabajar en el laboratorio, y también pues en la parte teórico-computacional, como les voy a mostrar más adelante. Entonces, este es el virus que básicamente voy a estar hablando al resto de la plática, pero es nuestro modelo. Entonces, la idea es que usando este virus, que le voy a llamar CCMB, lo que logremos hacer con este virus en principio es transferible
a cualquier otro virus, por lo que les decía al principio. O sea, todo esto está basado en leyes físicas, ¿no? O sea, la biofísica, que debe cumplirse independientemente del virus que sea, ¿no? Entonces, insisto, este es el modelo que nosotros usamos para hacer investigación y generar, pues, este conocimiento básico. Ok, entonces, en esa plataforma, voy a regresar ahora al lado izquierdo, la parte in silico. Esa plataforma que desarrollamos, el ViperDB, implementamos muchas herramientas de análisis y de visualización, todas ellas referentes a estructuras de cápside viral. Una de ellas, una de esas herramientas de visualización, entre muchas que hemos desarrollado e implementado en este portal científico, es las que les muestro aquí. La escogí porque se me hace bastante como curioso o novedoso, ¿no? Por el hecho de que agarramos el código que utiliza Google Maps, ¿no? Entonces Google Maps, seguro todas y todos ya saben de qué estoy hablando, lo usamos todos los días para encontrar una dirección o para pedir las instrucciones para llegar a un cierto lugar, ¿no? Entonces ese mismo código lo tomamos, lo modificamos y lo implementamos en este portal del ViperDB con la función de mostrarnos en un mapa, igual como los que muestran en el Google Maps, pero no de una ciudad, no de una dirección, de alguna casa, ¿no? Lo usamos nosotros justo para generar mapas donde nos muestra la localización de justo las proteínas de cápside y los elementos que componen esas proteínas de cápside. Entonces es una herramienta bastante interesante, pues amigable, y no se requiere como que mucho conocimiento así detallado, mucho técnico. Entonces igual, insisto, es una plataforma gratuita. Entonces pues las invito a que visiten esa plataforma y que pues exploren ahí las herramientas. En particular esta es una muy visual, y pues me parece muy, muy atractiva, ¿no? Del lado derecho les muestro un ejemplo ahora del aspecto in vitro, ¿no? En donde usamos esta plataforma que básicamente pues está hecha pues con mucha biología molecular. Entonces esto lo hacemos en el laboratorio. Les mostré al inicio una foto del laboratorio. Entonces, en el laboratorio, pues ya tenemos implementados muchas técnicas y, bueno, equipo de biología molecular, el cual utilizamos para generar estas proteínas de cápside. Entonces, básicamente, en pocas palabras, lo que hacemos es entrenar a bacterias, ¿no? En particular E. coli, las entrenamos para que sean una especie como de fábrica que estén construyendo estas proteínas del virus, ¿sí? Proteínas de la cápside. Entonces nosotros les enseñamos a la bacteria, cuando nos interesa algún virus en particular, pues lo que hacemos es agarrar el gen de la proteína de cápside de ese virus y a través de pues, ingeniería genética y biología molecular, lo clonamos en un plásmido, ese plásmido lo utilizamos para transformar la bacteria y en ese momento, en principio, la bacteria ya sabe cómo construir y generar muchas copias de esa proteína y una vez que ya, pues, ya las hizo, pues las sacamos y esas proteínas, pues ya podemos hacer muchas cosas con ellas, ¿no? Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, esta es una plataforma muy poderosa que nos ha permitido generar proteínas de cápside y partículas, ¿no? Ensambladas con esas proteínas. Y esto, pues, lo hacemos en el laboratorio. Ahora, ¿qué es lo que podemos medirle a esas proteínas y a esas cápsides, ¿no? Entonces, igual, del lado izquierdo les estoy mostrando una metodología in silico teórico-computacional, la cual nos permite estimar cuál es la energía libre de formación de estos complejos, ¿no? Proteínicos. En particular, lo que les estoy mostrando aquí es
una imagen donde se describe a grandes rasgos cómo calculamos la energía libre de formación de un dímero. O sea, en otras palabras, es dos proteínas de estas de cápside, cómo interactúan entre ellas dos y cuál es la energía libre requerida o necesaria para generar ese dímero. Y eso es un cálculo teórico computacional. Del lado derecho les estoy mostrando una descripción de una técnica experimental que se llama Thermal Shift Assay, en donde el equipo nos permite saber si en una solución dada existen partículas virales, estas partículas, estas cápsides, o si simplemente están las proteínas sueltas. Más allá de los detalles, aquí lo importante es que quiero mencionar es que en una solución donde nosotros sabemos que hay estas proteínas de cápside, nosotros podemos saber si esas proteínas se están ensamblando en cápsides o si no lo están haciendo, basado en la existencia de uno o dos picos. En la imagen que les estoy mostrando aquí a la derecha es un ejemplo en donde se muestran dos picos. La señal que vemos tiene dos picos. Eso es una indicación de que en la solución que estamos nosotros midiendo existen cápsides. O sea que las proteínas que están ahí se están ensamblando, formando estas macroestructuras. Si nosotros hacemos esto y observamos solamente un pico, eso quiere decir que no hay cápsides, que las proteínas que están ahí pues están disueltas y que no están formando esas macroestructuras. Entonces digo, eso es lo importante, digamos, ahorita entender y saber, ¿no? Que esta técnica del Thermal Shift Assay nos permite saber si en la solución las proteínas que ponemos ahí se ensamblan o no. Entonces voy a repetirlo. Si sí se ensamblan, vamos a ver dos picos. Si no se ensamblan, vamos a ver un solo pico. Y esto es importante porque más adelante les voy a presentar resultados de esto. Entonces, la primera parte de los resultados, aquí ya entro a los resultados, la primera parte tiene que ver con un análisis teórico, lo que les mencionaba al inicio del uso de esta base de datos, en donde tenemos pues toda la información estructural de todos los virus conocidos hasta la fecha, en donde a través de estos análisis de Big Data podemos hacer estudios estadísticos y hemos encontrado cosas interesantes. Solamente les voy a mencionar una que tiene que ver con la conservación estructural. Entonces, si recuerdan al inicio, yo les decía que los virus tienen altas tasas de mutación, eso es cierto. El punto es que esas mutaciones no se fijan, o sea, no perduran en cualquier punto del virus. En particular, las proteínas de cápside, que son las que les he estado mencionando, las podemos nosotros clasificar, o sea, los residuos que forman parte de esas proteínas los podemos clasificar en términos generales en tres grupos. Les estoy mostrando aquí un dibujo, ¿no? De una representación de lo que pudiera ser la cápside, en donde cada uno de esos rombos pues representa una de estas proteínas de cápside. Y si se fijan, pues estoy usando tres colores, azul, verde y rojo. El color verde significa el interior de la proteína. El color azul significa el exterior de la proteína, o sea, es la superficie que está en contacto o expuesta al solvente, ¿no? A la solución. Y lo rojo hace referencia a aquellas zonas, regiones en donde se tocan unas con otras. En otras palabras, pues son las interfaces de esas interacciones proteína-proteína. Entonces nosotros podemos clasificar los residuos de estas proteínas de cápside para todos los virus conocidos y hacer estadística. Y una cosa importante que encontramos es que justo la región de la interfaz, que es la roja, que es donde se tocan estas proteínas unas con otras, tiene una conservación muy elevada.
es la barra roja que está abajo. Ese 52% quiere decir que más de la mitad de los residuos que conforman estas regiones de contacto en la cápside son conservadas, ¿no? Otra forma de verlo es que esas regiones no mutan. Las altas tasas de mutación, que es correcto, eso sí ocurre, las regiones en donde están mutando mucho es en la superficie, y lo podemos ver aquí abajo en la barra azul, ese 12%, que en este caso pues son 12% conservado en la superficie, pero eso también se puede ver, digamos, su contraparte sería decir que el 88% de los residuos que están en la superficie, o sea, esa región azul, pues están mutando, ¿sí? Entonces, esto es un resultado que encontramos al hacer este análisis de Big Data y que es una evidencia que sugiere que el usar las proteínas de cápside como un blanco terapéutico, si es que podemos encontrar una molécula que sea, es ya la proteína cápside de su blanco, no va a generar resistencia, dado que en esas regiones los virus pues no están mutando mucho, ¿sí? Entonces ese es un punto bastante importante. Ahora, pasando al punto esto de las señales físicas, recuerden por favor esa analogía que usé cuando les describí la hipótesis. La primera parte dice que deben existir señales físicas, ¿no? Entonces, así es como yo les estoy llamando, y en el caso de la analogía, pues eran esas formas, ¿no? Pues, la periferia de las piezas de rompecabezas que permitía que se unieran. En el caso de los virus y de las proteínas de cápside, esas señales físicas que dice o nuestra hipótesis propone que existen y que deben de existir, también desarrollamos una metodología teórica para poder identificar si es que existen, cuáles son y en dónde están. Entonces, a través de ese análisis masivo también de Big Data, pues hicimos esa búsqueda partiendo de algunos criterios que tienen que cumplir estas señales físicas y encontramos pues que efectivamente para una familia de virus dada, estas señales se encuentran justo en las regiones de interfaz, o sea, en las regiones rojas, que justo es la que tiene contacto una con otra. Entonces, aquí recuerdo otra vez la analogía del rompecabezas. Y este resultado sería equivalente a decir que, pues efectivamente, la pieza del rompecabezas tiene en algunos lugares una forma que permite que ensamble con otra pieza que tiene esa forma complementaria, ¿sí? Entonces, esto también es un hallazgo que ya reportamos ya hace varios años y otra vez a partir de estos análisis in silico, ¿sí? De Big Data. Ahora, con toda esta información, aquí les voy a mostrar lo que es un ejemplo de una cápside. De hecho, es el CSMB, es el modelo que les mencioné que usamos, en donde pues esto ya no es producto de nuestra imaginación. Lo que les estoy mostrando aquí es cómo se ve realmente, digamos, si pudiéramos sacarle una fotografía a la cápside con esta resolución, pues, y pudiéramos tener esta representación, eso es lo que veríamos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí justo es la cápside vacía del CSMB, en donde cada uno de los diferentes colores que vemos ahí, pues es una proteína de cápside individual, ¿sí? Entonces, recuerden, todas estas son copias de la misma proteína. Si ponen un poquito de atención, todas las proteínas tienen la misma forma, porque pues son copias, ¿no? Todas de ellas de la misma proteína. Entonces, en este caso son 180 copias de esta proteína en particular que forman, una vez que se autoensamblan, pues esta cápside icosaédrica. Entonces vamos a seguir adentrándonos en el estudio de estas estructuras. Entonces aquí lo que les mostré aquí pues es la cápside completa, son 180 copias de esta proteína y así es como se acomodan, ¿no? En el virus. Estos son datos de experimentos, ¿sí? Entonces, insisto, esto ya no es en la imaginación, estos son datos científicos y así es como son.
Teniendo esa información estructural, entonces ya podemos adentrarnos a estudiar ya las particularidades de cada una de estas cápsides. En este caso, pues estamos usando al CSMB como modelo y pues hemos trabajado mucho con él y hemos generado también mucha información. Recordando esta cuestión de las señales físicas, ¿no? Entonces les mencioné más o menos cuál era la idea, cómo lo aplicamos, y en el caso de estos virus, de esta familia de virus, encontramos que tiene 4 señales, ¿no? Y que además están en las interfaces, ¿no? Y ahí se los estoy mostrando en la parte superior, en el panel A. Es otra vez una representación de la cápside y estoy señalando ahí con un recuadro rojo 2 de esas proteínas. De las 180 que tiene la cápside, les estoy mostrando nada más 2, para resaltar el hecho de que en la unión que ocurre entre esas 2 proteínas, ahí se encuentran 4 señales de estas que les comenté que son importantes para el reconocimiento y la unión, ¿sí? Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es una especie de acercamiento a esas 2 proteínas en particular. Es un resultado igual, esto es utilizando métodos teórico-computacionales a partir de la estructura conocida de estas proteínas y cómo interactúan entre ellas. Entonces aquí se muestran 2, una es en azul y otra es rojo. Los colores son simplemente para distinguir una de otras, pero son estructuralmente y químicamente son idénticas, ¿no? Lo que estamos aquí viendo es un resultado de una metodología que se llama dinámica molecular, que nos permite justo ver el comportamiento en función del tiempo, o sea, cómo evoluciona el sistema en el tiempo, pero pues con una resolución pues increíble en espacio y en tiempo, ¿sí? Entonces esto nos da una idea de cómo interactúan y más adelante van a ver cómo podemos hacerle para que dejen de interactuar, ¿no? Porque hacia allá vamos, ¿no? O sea, allá queremos ir. Entonces aquí les estoy mostrando todo el conocimiento, evidencia y conocimiento que hemos generado sobre la formación de la cápsula. Ahora me voy a ir hacia una sola de estas proteínas, o sea, una sola copia. Entonces, primero les presenté la cápside completa con 180, después le mostré 2 de ellas, ¿no? Un dímero. Ahora me voy a ir a una sola, ¿sí? Entonces, en esta infografía lo que les quiero mostrar particularmente es lo que está hacia la derecha, en el extremo derecho. Esta es una vista de la misma proteína. Esta es una proteína, aquí del lado derecho. Son 2 vistas de la misma proteína. En la parte superior, digamos que es la cara de enfrente, y si le damos un giro de 180 grados, entonces vemos lo que está abajo, que sería como ver la parte de atrás de la proteína. Entonces es la misma proteína, pero vista desde enfrente o desde atrás. Ahora, los colores significan algo. Particularmente la región, es el área que está en color verde, es el área de contacto que tiene con la otra proteína cuando forma el dímero que les presenté en la diapositiva previa, ¿sí? Entonces, esa área verde justo son los residuos de contacto, ¿no? con la otra proteína. Entonces, esa región es importante, pues justo porque es la que permite que se forme esa interacción favorable que va a dar lugar eventualmente pues, a que se unan 180 de estas proteínas y formen la cápsula. Y las zonas rojas son la ubicación de esas señales físicas que les hablé hace un momento. Les dije, en este caso, esta familia de estos virus tienen 4 señales físicas ahí en esa interfaz. Y aquí lo que les estoy mostrando es su ubicación ya en la proteína, ¿sí? En la superficie de la proteína. Entonces, aquí tenemos la parte verde, que es toda la zona de contacto, y las zonas rojas, que son las zonas rojas, que son las señales, ¿no? Esas importantes para el ensamblado, ¿no?
recuerden esa analogía con las piezas del rompecabezas, esas zonas rojas serían el equivalente de esas estructuras que permiten que en dos piezas de rompecabezas se unan, ¿sí? Y el resto, que es el resto de la superficie que está en azul, pues es la que está en contacto con el medio ambiente, con el solvente, ¿sí? Entonces aquí lo importante son las zonas verdes y las rojas. Son las que permiten que se unan las proteínas de forma estable. Ahora nos regresamos al laboratorio y lo que hicimos fue esas zonas rojas, lo que les mostré aquí, ¿no? Aquí me regreso para recordar. Estos puntos rojos que están aquí, que aquí se ven 3, pero en realidad son 4 porque hacia el extremo derecho ahí hay dos consecutivas. Entonces se ve como una sola mancha roja, pero en realidad son 4. Entonces esos 4 residuos, lo que hicimos en el laboratorio fue mutarlos. O sea, básicamente los cambiamos por su opuesto. Entonces, en términos prácticos, lo que hicimos fue apagar esas 4 posiciones que estoy mostrando aquí en la parte superior. Entonces, lo que estoy mostrando aquí es otra vez, es la misma proteína, es lo que les mostré anteriormente, es la misma, pero usando otra representación, en donde se hace énfasis en la ubicación de esas 4 señales que les he estado mencionando, que están en rojo, ¿no? Que están en la parte inferior. Entonces, son esas 4, son las señales, estas clave. Lo que hicimos fue ya in vitro en el laboratorio fue cambiarlas, esos aminoácidos, igual con ingeniería genética, las cambiamos una por una, generamos mutantes puntuales e hicimos experimentos con esas mutantes. Hicimos lo mismo, pero in silico, entonces agarramos la estructura de la proteína y también de forma in silico mutamos, igual generamos 4 mutantes puntuales de la misma manera que lo hicimos in silico. Y lo que obtuvimos fue esto. Entonces, lo que les estoy mostrando en la parte superior son los resultados de ese análisis in silico en donde calculamos cuál es el cambio en energía libre producido por haber hecho esas mutaciones puntuales. Y aquí particularmente me voy a ir aquí a mostrarles los 2 valores que les muestro con estas flechas azules hacia la derecha. Entonces, la primera, que dice ahí un valor de 107.6, ese es el cambio energético debido a haber borrado o cambiado uno de esos residuos clave, ¿no? Esas señales físicas importantes, ¿no? Que identificamos. Lo cual es un número considerable, dado que es un gran porcentaje de la energía libre, total, digamos, de la formación de estas interacciones. Y la flecha inferior, que está apuntando ahí a un valor de 0.9, ese es el cambio que ocurre si hacemos una mutación equivalente, pero en otro lugar de la zona verde, pero que no es roja, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo ahí es que cuando borramos o cambiamos la zona roja, eso tiene un efecto muy grande en la energía. Cuando hacemos una mutación equivalente, pero en un lugar que no es rojo, entonces esa mutación tiene prácticamente un efecto nulo, ¿no? O sea, muy pequeño. Entonces es el cálculo teórico computacional. Pero hicimos o usamos esas mutantes in vitro utilizando esa técnica que les mencioné hace un momento del Thermal Shift Assay. Y si recordarán, les dije, básicamente esta metodología, como lo interpretamos es, si aparecen 2 picos en la señal, quiere decir que sí hay cápside. Si aparece un solo pico, quiere decir que no hay cápside. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí abajo justo es un ejemplo de eso. Entonces, del lado izquierdo les estoy mostrando el caso del silvestre, o sea, es el virus sin haberle hecho nada. Y la señal que vemos tiene 2 picos, eso quiere decir que sí hay cápside, o sea, esas proteínas sin haberles hecho nada, pues sí están ensamblándose y forman cápsides, y eso es lo que esperábamos, ¿no? Así ocurre, digamos, en la naturaleza. Del lado derecho, lo que les estoy mostrando es
una de estas proteínas en donde le quitamos o hicimos una mutación puntual en uno de estos sitios rojos de los que les mostré anteriormente. Cuando hacemos eso, entonces la señal que vemos pues solamente tiene un pico. Y lo que quiere decir eso es que para esas proteínas que son, salvo esa mutación puntual, son idénticas a las del virus silvestre, ¿no? Al de la izquierda. Lo cual indica que cuando se hace esa mutación, pues entonces pierde la habilidad de formar las cápsides. Y esto pues es congruente con el análisis teórico computacional, donde ya habíamos visto que una mutación en ese lugar pues tiene un efecto muy grande en la energía de formación de estas estructuras. Entonces aquí, digamos, complementamos de forma coherente pues resultados teóricos con experimentales. Y bueno, nos seguimos con las otras mutantes. Hoy les mostré un ejemplo, pero esto lo hicimos para todas las mutantes y encontramos que pues para muchas de ellas el haber mutado uno de esos puntos rojos que les mostré en esa imagen de la superficie evita que se forme la cápside, ¿no? Entonces, estos resultados pues ya soportan y muestran la validez de esa primer parte de la hipótesis que dice que existen señales en la superficie de las proteínas que son responsables de la formación de la cápside. Entonces, con ese conocimiento, entonces ya decimos, bueno, ya sabemos que estas proteínas tienen esa característica, esa propiedad, entonces vamos a ver cómo podemos evitar que se formen las cápsides usando esa proteína como blanco terapéutico. En el camino también pues se nos van ocurriendo otras cosas y generándose más preguntas, ¿no? Entonces, en particular aquí lo que les quiero mostrar rápidamente es un caso, ¿no? De esos. Entonces, conforme fuimos trabajando también se nos ocurrió, digamos, o nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si esos zonas rojas que les mostré, esas señales físicas, qué impacto pueden tener en la mecánica de la cápside, ¿no? O sea, estructuralmente, qué rol o qué función pueden tener. Lo que les he estado hablando es la función biológica, ¿no? Pero bueno, también nos interesó explorar cuál es el rol mecánico, o sea, las propiedades mecánicas de la cápside. Y eso se estudia muchísimo en ingeniería de materiales y les estoy mostrando al lado derecho algunos ejemplos en donde se utilizan técnicas de métodos numéricos justo para estudiar las propiedades mecánicas de materiales, en particular para encontrar, por ejemplo, zonas de máximo estrés, que en principio es donde un objeto o un material se va a romper primero si sufre un exceso de estrés, ¿no? Entonces esas técnicas, esos métodos numéricos computacionales se aplican ya desde hace mucho tiempo y de forma rutinaria a diario en la ingeniería pues civil o aeronáutica, por dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue implementar las mismas técnicas numéricas de análisis de materiales, pero ahora para la cápside. Y para eso tuvimos que desarrollar modelos teóricos que nos permitieron construir representaciones de esas estructuras que les he estado mostrando para poder hacer simulaciones en donde apachurramos la cápside y así podemos medir en dónde es que ocurren las zonas de máximo estrés. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es una pequeña película de esas simulaciones que hacemos en donde apachurramos la cápside y debido a la alta resolución también espacial que proporciona estos modelos nos permite ver cosas que de otra forma no se podría hacer, ¿no? Entonces, básicamente lo que les voy a mostrar es eso, ¿no? O sea, tomamos la cápside, estos modelos de malla de la cápside y los apachurramos, ¿sí? Y conforme eso va pasando, pues vamos analizando en dónde es que se están formando estas regiones de alto estrés, que en principio nos indican en dónde se va a romper la cápside, ¿no? Entonces,
les voy a mostrar esta animación. Aquí les estoy mostrando solamente la mitad de la cápside para poder observar el interior. Estos experimentos los hacemos con la cápside completa, pero para fines de presentación y de poder ver también qué está pasando adentro de la cápside, es que simplemente pues les estoy mostrando una mitad, ¿sí? O sea, es nada más uno de los hemisferios. Entonces, conforme vemos en la simulación, pues empezamos de pues un tono, una tonalidad homogénea azul, que quiere decir que hay cero estrés. Conforme vamos apachurrando la cápside, pues van apareciendo zonas, regiones con colores distintos, en donde la tonalidad indica la cantidad de estrés que hay en ese lugar específico, en donde el color rojo indica las zonas de máximo estrés, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, esa distribución de estrés no es homogénea y efectivamente sí hay regiones en la cápside en donde el estrés mecánico se está acumulando. Y esto pues, nos va a permitir también más adelante hacer una correlación entre las regiones de máximo estrés mecánico y la localización de esas señales físicas que les hablé al principio, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la hipótesis, que tiene que ver con cómo podemos nosotros bloquear o inhibir la interacción de esas proteínas. Y bueno, usando esa analogía, pues les recuerdo que la idea es tratar de encontrar alguna molécula que se acople a esas señales físicas o a esas regiones de interacción y que de forma, digamos que estorben, ¿no? Para que estas piezas del rompecabezas se unan, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando también con las proteínas de cápside, ¿no? Encontrar una molécula que se acople ahí a esas regiones de interacción y que impidan, ¿no? O sea, estorbando, pues impidan que se formen las interacciones entre ellas, ¿no? Y que eso, pues, genere o interrumpa la formación de la cápside. Y creo que, bueno, pues es obvio decir que si no se puede formar la cápside, pues ahí ya no va a haber virus, ¿no? Creo que eso es obvio. Entonces, en esta búsqueda, pues también hemos hecho mucho trabajo y una búsqueda muy fructífera que les estoy mostrando aquí tiene que ver con el uso de una plataforma también in vitro, igual basado en bacteria, en E. coli, en donde se transforma la bacteria y se transforma genéticamente y se transforma también con plásmidos. Y es un mecanismo ahí un poco complicado, no voy a entrar en detalles, salvo decir que esa plataforma in vitro nos permitió probar 6.4 millones de moléculas diferentes, en donde de esa cantidad, o sea, esos 6.4 millones de moléculas que probamos, encontramos 8 que tienen la propiedad que estábamos buscando, ¿sí? Entonces, estas que son las 8 moléculas que les muestro abajo, son aquellas que encontramos a través de esta plataforma y que pues cumplen con ese criterio de impedir que las interacciones entre las proteínas de cápside se lleven a cabo y pues eso pues frustra la formación de la cápside. Entonces esto lo hicimos in vitro, pero ahora queríamos también pues explicar y describir cómo está ocurriendo eso. Entonces tomamos la información de la secuencia de estas, o sí, la estructura química de estas moléculas, y hicimos modelos moleculares, que son los que les estoy presentando ahí abajo, esos 8, y entonces hicimos estudios ya in silico, en donde, pues aquí les estoy mostrando un protocolo teórico computacional que seguimos, entonces los voy a describir de izquierda a derecha. Entonces, empezando por el extremo izquierdo, en la columna que dice modelado molecular, les estoy mostrando pues ejemplos, ¿no? Uno, el de arriba, que es el de la proteína, que ese ya se los había estado mostrando, y abajo uno de esos 8 moléculas que les mostré anteriormente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue cada una de ellas por separado, las metimos a una metodología teórico-computacional que se llama dinámica molecular,
De hecho, ya les había mostrado un resultado de esa metodología cuando les mostré las dos proteínas, la azul y la roja, en donde una se deshacía, ¿no? Entonces, usando la misma metodología, metimos la proteína de cápside y de forma independiente estas moléculas inhibidoras, ¿sí? En una dinámica molecular en donde pues ya agregamos agua y iones, ¿no? Entonces eso se lo puede imaginar como si tuvieran un tubo de ensayo y ahí pusieran sus proteínas y adentro de una solución acuosa, un buffer, por ejemplo, ¿no? Con iones, con sales y agua, ¿no? Es algo equivalente, pero adentro de la computadora. Y una vez que ya hicimos eso, entonces pasamos a hacer algo que se llama acoplamiento molecular. Y esa es una técnica también teórico-computacional que lo que te permite es determinar en dónde es que se va a pegar una molécula en la superficie de otra. Entonces aquí lo que hicimos fue agarrar la proteína de cápside, la CP, y probar con cada uno de esos ligandos que les mostré, uno de esos 8, cada uno de ellos, hicimos el acoplamiento molecular y encontramos el lugar específico en la superficie de la proteína en donde se están pegando, ¿sí? Esos complejos ya de la proteína con esas moléculas inhibidoras las volvimos a meter a una dinámica molecular, pero ahora para estudiar su comportamiento dinámico y su estabilidad termodinámica, ¿sí? Igual en una solución acuosa. Finalmente llegamos al extremo derecho, que es el análisis molecular, en donde pues ya tenemos resultados que nos permiten ahora sí decir con certeza en dónde se están uniendo estas moléculas en la superficie de la proteína de cápside y cuál es la interacción específica que tienen ellos. Y a continuación les voy a mostrar finalmente ya pues, resultados de eso, porque son muy interesantes también. Entonces, un ejemplo de este paso que es el acoplamiento molecular, que como les decía nos permite determinar en qué parte de la superficie de la proteína, porque o sea, se podrá imaginar que pues el área de la superficie de las proteínas en general, y este no es la excepción, pues es muy grande, ¿sí? O sea, la superficie es muy grande. Y pues poder predecir en dónde es que se va a unir, pues es una tarea difícil, ¿no? Complicada, y por eso es que tenemos que usar estas técnicas, metodologías teórico-computacionales, ¿no? Entonces, a través de esos análisis, nosotros ya podemos predecir o determinar en dónde es que se están pegando. Aquí lo que les estoy mostrando a la derecha, esta imagen, es un resultado de uno de esos casos en donde vemos dos vistas de la misma proteína. Al lado derecho, digamos que es el frente, y del lado izquierdo es el frente, del lado derecho es la parte de atrás de la proteína, ¿sí? Entonces ahí hacemos un giro de 180 grados. Y lo que les estoy mostrando es los lugares en donde estas moléculas se están uniendo. Y aquí lo que hay que recalcar es que muchos de estos casos están ocurriendo justo en esa región verde, que recuerden, es la región de la superficie que hace contacto con la otra proteína, que es la que da lugar eventualmente a la formación de la cápside. Entonces, aquí del lado izquierdo, abajo, les pongo otra vez la imagen de la analogía para recordarles cómo es que esto está funcionando. Básicamente ese es el mecanismo molecular. Entonces, regresando a esa analogía del rompecabezas, tenemos la pieza de rompecabezas que es la amarilla, y hay estos elementos, ¿no? Rosas y naranjas que tienen la forma correcta, adecuada, complementaria, que se va a unir justo a esas regiones importantes para la pieza de rompecabezas para poder unirse con otras. Si están ocupadas esas regiones con esos elementos rosas y naranjas, pues esa pieza ya no se va a poder unir al rompecabezas, ¿sí? Lo mismo está ocurriendo con las proteínas de cápside y las moléculas que encontramos, ¿sí? Entonces, del lado derecho, pues es lo que les muestro. Y
Efectivamente, pues a lo largo de toda la superficie se pueden unir estas moléculas, pero lo importante es lo que está ahí del lado izquierdo, ¿no? Donde vemos, aquí voy a hacer un acercamiento, porque justo en esta región verde hay muchas de esas moléculas pegadas y justo eso es lo que estorba para que se una con la otra. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que está pasando es exactamente lo mismo que con la analogía del rompecabezas. Y bueno, ¿y cómo se comporta esto ya en una solución acuosa, no? Porque pues esto pasa ya, o sea, en la realidad, pues estas moléculas, la proteína y estas moléculas, pues están en un ambiente acuoso. Y eso es lo que contesta la dinámica molecular. Entonces, ese análisis lo que nos muestra es cómo va evolucionando en el tiempo, cómo se mueven las moléculas en una solución acuosa. Lo que les estoy mostrando aquí son dos ejemplos. Igual, de izquierda a derecha es el paso del tiempo. Entonces, en el extremo izquierdo es el inicio, o sea, es el tiempo cero. Hacia la derecha va pasando el tiempo en intervalos de 100 nanosegundos, ¿no? Hasta llegar a 500 nanosegundos. Entonces, en 500 nanosegundos, o sea, fíjense la escala temporal, ¿no? Y la resolución espacio-temporal que tenemos con estas metodologías, ¿no? O sea, podemos ver cosas que ocurren en escalas espaciales de decenas de angstroms y en escalas temporales de femtosegundos, ¿sí? Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es este sistema evolucionando en el tiempo durante 500 nanosegundos. Y lo que les voy a mostrar es lo que ocurrió en ese periodo de tiempo. Entonces voy a empezar por esta de arriba. Entonces estamos en tiempo cero, en donde iniciamos con la proteína, con estas moléculas pegadas en algún lugar de la superficie. Como vemos aquí, una de ellas se ve ahí, es la roja, que está pegada en una región que es superficial, pero que está fuera de la zona verde y roja, ¿no? Entonces, eso en principio, esa molécula pegada ahí no va a estorbar. Pero conforme pasa el tiempo, vemos que se empiezan a mover. Entonces, a 100 nanosegundos vimos que esas moléculas que antes estaban pegadas en la parte de atrás, que aquí no se alcanzaban a ver, empiezan a caminar sobre la superficie. ¿Sí? Entonces, en el momento de 100 nanosegundos vemos que ya aparece una molécula ahí a la izquierda y otra a la derecha, la azul y la verde. Entonces, eso, insisto, siempre han estado ahí, pero antes estaban atrás. Conforme pasa el tiempo, entonces llegamos a 200 nanosegundos y entonces vemos que siguen habiendo movimientos. Incluso la molécula roja, digamos que no cambia de lugar, pero sí de posición. Entonces gira la molécula y ese giro hace que empiece a interactuar o a meterse, digamos, a esa región verde. La molécula que está aquí a la derecha, que es la azul, recuerden, antes empezó en la parte de atrás y ahora se movió o se va moviendo hacia enfrente, particularmente entra a la región verde. Sigue avanzando el tiempo y a los 300 nanosegundos entonces vemos que la molécula verde que está hacia la derecha, que antes estaba en la parte de atrás, ya se movió, llegó a enfrente y al parecer como que se va acercando a la zona verde. Cuando llegamos a 400 nanosegundos, pues da un salto muy grande y justo cae en donde están la zona verde, pero cerca de esas regiones rojas, que les recuerdo son esas señales físicas importantes, ¿sí? Al igual, la molécula azul que está a la derecha, pues también ingresa un poco más a la zona verde. Y finalmente, a los 500 nanosegundos, esa molécula verde, pues vemos que recorrió un camino muy largo a lo largo de la superficie de la proteína de cápside, pero que en ese recorrido finalmente lo que hace es llegar a la zona verde.
Y eso es importante y relevante porque, repito, esa zona verde es en donde se va a unir la otra proteína. Si hay cosas ahí pegadas, pues entonces van a estorbar y entonces ya no se va a poder unir. Entonces, toda esta evidencia nos está sugiriendo que el mecanismo molecular que está ocurriendo en realidad, pues está acorde con la segunda parte de nuestra hipótesis y lo que les estoy mostrando aquí, o les he mostrado a lo largo de la charla, pues es esa evidencia científica que, que pues está acorde, ¿no?, con la hipótesis. Finalmente, en términos ya de interacciones ya específicas, lo que les quiero mostrar aquí, o les muestro aquí en esta diapositiva, es un ejemplo de estos casos que les he estado mostrando, en donde una de estas moléculas se une a la proteína de cápside. Aquí cambié el código de colores, aquí ya no muestro en dónde está la zona de interfaz, pero uso otro código de colores en donde se refieren a las propiedades físico-químicas de la superficie, en donde podemos ver las regiones no polares, las regiones polares, las regiones ácidas y las regiones básicas, para entender mejor cómo es que se da esa interacción física entre la proteína y esa molécula inhibidora. Entonces, aquí les muestro en dónde se está acoplando. Después hago un acercamiento en donde les muestro ahí que hay dos regiones clave, en donde las interacciones electrostáticas pues son las que estabilizan esa interacción, ¿no? Y aquí les muestro ya las interacciones específicas con qué residuos de la proteína está interactuando esa molécula inhibidora, la cual estoy representando aquí con los cilindros, y la proteína o los residuos de la proteína los estoy representando con líneas, ¿sí? Entonces así podemos distinguir uno de otro, pero básicamente aquí las interacciones importantes son entre ese parte azul del ligando con ese residuo rojo. Entonces básicamente son puentes de hidrógeno que se están formando entre esos pares, ¿no? De el ligando y la proteína. Esto ya está, digamos, es un análisis muy detallado, pero que explica en términos energéticos y estructurales cómo es que se está dando la complementariedad. Entonces, igual voy a regresar a la analogía de las piezas de rompecabezas. Digo, la pieza, su forma, su contorno, pues es, digamos, muy simple, ¿no? Pero es muy útil para pensar cómo es que dos piezas se pueden unir. En el caso de las proteínas de cápside, pues el contorno de ellas no es tan simple, como podemos ver aquí, pues tiene muchos detalles superficiales. ¿Y cómo es que se da esa complementariedad? Pues es justo lo que muestro aquí, ¿no? A la derecha. ¿Cómo es que, pensando en que esta es una pieza, es ese elemento, recuerden esos antivirales de nueva generación, los rosas, los naranjas, pues aquí en esta figura vemos cómo es que se está acoplando, y en términos energéticos estructurales, bueno, energéticos por la formación de los puentes de hidrógeno, y estructurales, pues porque es la complementariedad, ¿no? La forma de esta molécula y la flexibilidad que tiene esta molécula permite que tenga esa complementariedad, ¿no? En las superficies. Y eso embona muy bien y es muy estable. Y este es otro ejemplo, ya no voy a entrar en muchos detalles, es muy similar. Y bueno, finalmente quiero hacer una síntesis de todo lo que les platiqué y un poco una reflexión final en donde pues les quiero comentar algunas cosas, ¿no? La primera es que, como ya les mostré, pues esta generación de conocimiento básico de cómo es que ocurre el autoensamblado de las cápsides virales. Insisto, todo lo que les mostré aquí tiene una aplicación general, porque en realidad no nos estamos enfocando en un virus específico. Usamos un virus como modelo, pero todos los descubrimientos y conocimientos son aplicables en lo general
porque están basados en leyes biofísicas, pues son formas de generar, ¿no?, este conocimiento usando estrategias novedosas para, pues, como les mostré, eventualmente el desarrollo de antivirales de nueva generación. Y espero que haya quedado claro que el integrar varias disciplinas, ¿no?, como las que les mencioné justo al inicio de la plática, abre las puertas para hacer investigación de frontera, y justo algo que también nos interesa mucho es el desarrollo tecnológico innovador y pues de alto impacto, ¿no? Y bueno, considero que el desarrollo de antivirales pues va a tener un impacto sustantivo, ¿no? Y como les decía, esto es un trabajo continuo y seguimos trabajando en esto, ¿no? Todavía hay muchas preguntas, todavía hay muchos problemas que resolver. Entonces, las siguientes fases de este proyecto en particular, pues van a involucrar, pues igual, cuestiones de validación in vitro, intentar llegar a una validación e implementación in vivo, y eso nos va a dar pues, la capacidad de saber si estas moléculas que les presenté, de esas que encontramos, esas 8, dentro de esas 6.4 millones, pues siguen teniendo o mostrando esta capacidad de frustrar la formación de la cápsida. Y bueno, y finalmente pues les quiero pues decir que pues todas estas aplicaciones tecnológicas pues van a tener un gran alcance, como ya les decía, en distintas áreas, ¿no? De la salud, veterinaria, agricultura. Insisto, porque estamos generando una plataforma de identificación de antivirales en donde podemos relativamente fácil cambiar el tipo de virus. Entonces, podemos usar la CP de un virus, por ejemplo, de plantas, y encontrar un antiviral que va a tener una aplicación agrícola. Podemos cambiar ese virus y usar una proteína de cápside de un virus, por ejemplo, que infecta humanos. Entonces vamos a encontrar un antiviral que va a tener una aplicación en la salud humana, ¿no? Y lo mismo podríamos hacer para el aspecto o el área veterinaria, ¿no? Entonces, tiene mucho potencial, y espero que uno de los mensajes que haya transmitido y que queden ahí con ustedes es que la ingeniería biomédica pues tiene un gran potencial, y dentro de un marco en donde sea complemento de otras disciplinas, en otras palabras, que sea un trabajo multidisciplinario, pues eso se potencia. ¿Sí? Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad, y aprovecho para comentarles rápidamente que aquí en Simvestab, Unidad Monterrey, tenemos además de estos grupos de investigación como el mío, que ahorita les platiqué, una de los proyectos, bueno, las líneas de investigación que desarrollamos. Hay más grupos de investigación que trabajan en términos hacia la biomedicina, investigación básica y desarrollo tecnológico enfocado hacia la biomedicina. Y pues algo muy importante que está ligado a la investigación, pues es la educación y formación de recursos humanos. Entonces, en ese sentido, pues lo que les estoy mostrando aquí es que tenemos un par de posgrados. El primero es maestría y doctorado en ingeniería y física biomédica, y el otro es la maestría en educación en biología para la formación ciudadana. Entonces, las invito a que, si están interesados, quizá no ahorita, pero quienes están iniciando, digamos, ahorita su carrera, pero quizá después, ¿no? Si están interesados en continuar una carrera académica hacia su formación de investigadores, existe este par de opciones aquí en Monterrey, ¿sí? Entonces, pues los invito a que entren a la página del Simvestab Monterrey, y ahí van a encontrar mucha información de pues, los otros grupos de investigación que hay, y de estos programas de posgrado.
Y bueno, ya para terminar, quiero hacer un agradecimiento especial a estas personas porque han sido pivotales para todo lo que les platiqué en estos últimos 10 o 12 años. Mariana Andrade, Armando Díaz, Yardena García, Gabriela Chávez y Josué Alemán. Todos ellos miembros o exmiembros del grupo de investigación. Y también pues reconocer el trabajo en colaboración con otros grupos, ¿no?, de investigación, tanto de México como del extranjero. Todas las personas que les muestro aquí pues son a su vez jefes de grupo, ¿no?, con quienes hemos trabajado en colaboración con algunos aspectos de todo lo que les mostré hoy. Y bueno, esta diapositiva no espero que la lean toda, más o menos para dar su idea de pues la trayectoria que tenemos en la formación, pues, ¿no?, de recursos humanos de distintos niveles, desde licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorados. Y bueno, todo lo que les dije cuesta dinero, ¿no? Y bueno, entonces también reconocer y agradecer fondos públicos, en particular de CONACYT y de CEP, y bueno, y de Sinvestap mismo, que a través de convocatorias pues nos han aprobado estas propuestas de investigación. Aquí les muestro 3 de ellas que incidieron directamente en la realización de pues el trabajo que les presenté. Y pues con eso concluyo. Les agradezco a todas y a todos por estar conectados todavía, haber aguantado todo este tiempo. Y pues con mucho gusto, si hay preguntas, comentarios, pues aquí estoy. Entonces, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a usted, de verdad. Sumamente interesante, por lo menos de mi parte, bueno, de nuestra parte. Y igual para las personas, si tienen alguna pregunta, lo pueden ya sea dejar en el chat o si pueden prender el micrófono y hablar, pues adelante también. Y pues bueno, igual si quieren yo inicio con una pregunta que teníamos, es que primero que cómo les fue, bueno, tanto a usted como al laboratorio, el equipo en general con la situación de la pandemia. Eh, pues yo creo que igual que a todo mundo, ¿no? Tuvimos un fuerte impacto, sobre todo en la parte in vitro, ¿no?, la parte experimental, porque el laboratorio estuvo cerrado gran parte de la pandemia. De hecho, regresamos al laboratorio apenas hace quizá un mes, ¿no? Apenas. Entonces, pues todos los proyectos pues, de los que les platiqué y otros que tenemos de estudiantes de posgrado, pues de maestría y doctorado, pues se vieron interrumpidos justo por la condición esta de la pandemia. Entonces, eso también aunado pues al hecho de que mucho del sistema, digamos, administrativo también se detuvo y pues las afectaciones sí fueron sustantiosas, ¿no? Pero pues digo, estamos trabajando ahora para recuperar el tiempo y avanzar en lo que se quedó en pausa. Pero sí, definitivamente sí tuvimos una afectación muy fuerte. Claro, muchas gracias. También otra pregunta que surgió es que si reciben, por ejemplo, estudiantes de prácticas profesionales o si también está la posibilidad de que algún interesado quiera involucrarse de cierta manera que lo pueda hacer. Definitivamente, en distintos roles o ámbitos hay apertura. Tenemos, por ejemplo, estancias de investigación durante el verano o prácticas profesionales. Y bueno, ya tenemos una historia larga con estudiantes pues que se han acercado y que tienen el interés y pues también han sido experiencias muy exitosas y fructíferas para ambos lados, ¿no? O sea, porque pues los estudiantes que llegan, digamos, de nivel licenciatura,
pues buscando ese espacio o ese acercamiento y que tienen ese interés pues de conocer más y de empezar a hacer cosas, pues obviamente son bienvenidas, bienvenidos. Y insisto, las experiencias que hemos tenido pues han sido muy buenas porque muchos de ellos pues regresan, se titulan y pues vuelven, ¿no? Para continuar con un posgrado, ¿no? Entonces, definitivamente, si hay el interés, yo creo que mientras más pronto empiecen a trabajar en esto y a aprender, ¿no? Mejor, ¿no? Entonces, con mucho gusto, pues no sé, les puse ahí mi página, triplab.com, ahí vienen mis contactos, si no, pues seguro los organizadores pueden pasarles mi correo, con todo gusto. Entonces, estoy abierto a, a interactuar de muchas formas. Sí, perfecto. Justo también, bueno, sí, bueno, eso que le vamos a preguntar acerca de la página pero lo acaba de mencionar TripLab. Y también la otra que ha mencionado era el Viper DC, ¿no? Que era el de de la información de los virus, si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Okay. Igual, bueno, yo tenía una pregunta. Adelante. ¿Cuál fue qué se decidieron como por este proyecto? ¿Como ya era como algo que se tenía desde antes o fue como algo que surgió? Bueno, la historia es un poco larga, como ya les comenté, pues tenemos trabajando en esta cuestión de los virus pues ya más de una década. ¿Cómo fue que llegué a eso? Pues en una de las estancias postdoctorales que hice en Estados Unidos, el grupo de investigación, pues una de las cosas en la que estaba trabajando era cuestiones de virología estructural. De hecho, cuando yo me uní a ese grupo, digamos, desde el aspecto como postdoctoral, ¿no? Uno de los proyectos que me llamó mucho la atención fue justo esta plataforma del ViperDB. Entonces eso fue lo que me inspiró, ¿no? A empezar a trabajar con ese grupo en el desarrollo de esa plataforma. Conforme yo fui desarrollando pues todas las herramientas de análisis y de visualización y la implementación de la base de datos en un portal científico, pues tuve que ir adentrando también en mi conocimiento respecto a los virus, ¿no? Y en particular a la estructura de los virus. Y conforme más me adentraba al tema, más me iba gustando y como que se me empezaron a ocurrir ya cosas que se podían hacer en términos de analizar toda esa información. Entonces, pues eso dio lugar a que eventualmente pues yo ya generara propuestas de investigación, hipótesis, eh, estos de desarrollo de algoritmos de análisis, herramientas de análisis, y eso fue generando toda ya, digamos, es como la semilla, ¿no? O sea, fue la semilla que dio origen ya a toda esta línea de investigación que les platiqué, ¿no? Entonces así fue como me fue seduciendo el área de la virología estructural y finalmente, pues ya cuando regresé a México, mi intención era poner en práctica pues todas las hipótesis que yo había generado desde un punto de vista teórico y las predicciones que había yo también generado teóricamente, pues llevarlas ya a la práctica, ¿no? Y entonces fue que cuando regreso a México, mi intención siempre fue regresar a México, y en particular en ese momento, pues mi gran interés era pues empezar un grupo de investigación, pero con un laboratorio en donde yo pudiera, con ayuda de mi grupo de investigación, eh, implementar pues todas estas metodologías y técnicas de la biología molecular que entonces nos permitió
pues generar proteína recombinante de los virus y con eso empezar a hacer pruebas y eventualmente pues validar de forma experimental la predicción teórica de la existencia de estas señales clave y eventualmente con eso también pues derivó ya más recientemente a la cuestión del desarrollo o identificación de antivirales, ¿no? Entonces ha sido un camino pues ya largo, pero muy emocionante, muy motivador, gratificante, porque cada vez que tú sacas un resultado o haces un descubrimiento y lo reportas, lo publicas, pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Entonces, y cada uno de esos pasos, pues te va llevando a esa visión que tienes, ¿no? Desde el inicio que tú te planteas y dices, ves que a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría, yo quisiera, pues, descubrir, ¿no? Cosas, sobre todo que ayuden, ¿no? A la sociedad, pues, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de la salud, ¿no? Entonces, hablando ya de la cuestión biomédica, utilizando ingeniería y otras disciplinas, pues hemos sido capaces de, pues, tener un impacto tangible, ¿no? En la cuestión de, digamos, estamos en vías de, ¿no? Tener ese impacto en la salud humana, por ejemplo, ¿no? Pero como les comentaba al final, pues esto igual se puede usar para cuestiones, por ejemplo, en el ámbito agrícola o veterinario, ¿no? Entonces, ese es, digamos, en perspectiva, son como que el panorama que tenemos ahorita, digamos, que queremos seguir explorando y hacia donde queremos ir, ¿no? Y por eso es muy importante, pues, que quienes estén interesados o interesadas en trabajar en estas líneas de investigación y ser parte de esta búsqueda, exploración, descubrimiento e implementación e impacto directo, ¿no? En la sociedad, pues aquí estamos en Monterrey, ¿no? Y con los brazos abiertos recibimos con mucho gusto, pues, a quienes estén interesados o interesadas, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad, pues, para Perfecto. dar a conocer esto Gracias. en la comunidad de la Universidad de Monterrey. Quienes estén interesados o interesadas, podemos seguir platicando. Sí, pues ya creo que sería todo de nuestra parte. Entonces, pues igual muy agradecidos con todos y ya sería todo. Muchas gracias.